La primera impresión que tuve con teatro la tuve en la capilla de María Auxiliadora, allá por la Plaza La Bandera, donde los salesianos, un padre que le llamaban Sandoval, veía a una montonal de niños que andaban vagando, algunos jugando, pero otros simplemente haciendo travesuras. Los juntó y trató de hacer un teatro para ocuparlos en algo. Lógicamente en esa época el teatro estaba prohibido por los salesianos, juntar hombres con mujeres. En esa época se acostumbraba los hombres por un lado, las mujeres por otro, y entonces se tenía que recurrir a un teatro donde pudieran alternar adultos, adolescentes y niños. Entonces los niños haciendo el papel de adultos o los adultos haciendo papeles de jóvenes, y me tocó por primera vez salir en una obra que se llamó El pavo robado. Ahí me acuerdo que se trataba de unos malvivientes que se robaban un pavo, iban a un restaurante donde era propio del autor, del dueño del pavo, para burlarse de él. Y entonces cantábamos una canción que decía más o menos: oh, qué día, qué alegría, oh, qué fiesta, por tan alegre y exclusiva comida, que alegra los días de la vida, viva, viva la gran sociedad. Entonces el dueño del pavo se canseaba, decíamos: porque agachas así la cabeza, tal vez buscas del pavo las plumas, quieres pavo, un poquito de gran hermosura, viva, viva la gran sociedad. Cantábamos, esa era la primera incursión. Yo era niño haciendo un maleante ahí. Entonces, ahí me empecé a ver que el teatro es la principal forma de educación. No creo en autodidactas. Entonces, es el reflejo, el vivir la vida, y si es selectivo para saber esto me sirve, no me sirve. De hecho, por ejemplo, en teatro mucha gente le teme ir a los estrenos porque el actor está con un nerviosismo. Pasando el tiempo, mucha gente se peleaba por ver la última función, 100, que era lo que se estipulaba, porque ver hasta dónde había llegado a la creación de sus personajes, los mismos actores que empezaron con unos nervios. Entonces, el hecho de esas 100 funciones no es otro más que el reflejo de la vida, que nos va transformando, y ella nos está enseñando lo que debemos hacer. Hacer un buen teatro, aprendemos lo que no debemos hacer. Digo, hacer un mal teatro. Hacer un buen teatro, aprendemos lo que sí debemos hacer. Por ahí más o menos es mi idea de lo que es el teatro. Lo autodidacta, lo que el teatro es formativo para la vida. Entonces, la principal escuela que hay. San Juan Bosco escribió pequeños reglamentos, ¿verdad?, de qué requisitos tenía el teatro para no deformar. Entonces hizo una primera edición que desgraciadamente una vez que dio una conferencia, alguien se quedó y no lo rescaté. Traté de buscar ese escrito, desapareció de la misma Galería Salesiana, y entonces encontré unos conceptos que por ahí los tengo guardados de ese primer maestro que recibimos. El otro aspecto, nosotros, por ejemplo, nos juntamos gente para hacer teatro y necesitamos una formación. Lógicamente, los maestros
pues eran improvisados, pero también de ahí aprendemos. Y uno de los primeros maestros es José Guadalupe Brambila, que tenía una cualidad para actuar tremenda, pero no era maestro, y aprendíamos mucho de él. Después nos juntamos ya no solamente ahí, más o menos como en el 54, a buscar ya no ahí, sino en la formación por medio de la ANDA de actores. Entonces vimos que muchos de ellos estudiaban la técnica teatral de Salvador Novo. Salvador Novo tiene 2 lecciones que las hizo de cómo el actor debe comportarse ante un público que lo está viendo, para poder que todo el público, tanto el de la primera fila como la fila al fondo, a la izquierda o a la derecha, pudieran verlo, oírlo y escucharlo, y que nuestra voz se podía proyectar a volumen como un susurro, pero que llegara al fondo y que en el centro no aturdiera al público. Y ahí fuimos aprendiendo cómo era la impostación de la voz para el manejo de voces. Después vimos la técnica teatral de Fernando Wagner. Es un teatro de forma. En esa época existió la técnica de Stanislavski, que era un teatro de vivencia y un teatro de forma que se contraponen opuestamente unos a otros. Entonces, el de Stanislavski iba hacia un realismo completo. Decía que, por ejemplo, en el escenario debe ser natural todo, y si una escenografía al abrir vibraba, tenía que distraer al público. Entonces llegó a la construcción de, si una casa, la casa la construían en el edificio, para que no hubiera esa vibración y distracción. Entonces, lógicamente, los actores que podrían ya actuar bien. En cambio, Fernando Wagner iba completamente a la forma, que un actor que tiene técnica se puede adaptar a otro. Entonces iba encaminado hacia un realismo. Entonces ahí hay una contraposición de naturalismo y realismo. El realismo adapta a la naturaleza conforme a sus vivencias. En cambio, en el naturalismo, aquí en Guadalajara se hicieron un intento de que tenían que ser tan puntuales que el actor llegaba, tenía que cocinar unos frijoles, tomarse un café, y entonces y darle tiempo, y entonces construía una estufa ahí, y si el actor nunca llegaba a tiempo, entonces esos frijoles no quedaban bien cocidos, ese café a lo mejor estaba hirviendo, y yo veía sufrir a los actores comiéndose esos frijoles duros, tragándoselo porque ya no le podían ni masticar, y quemándose la garganta con la voz. Los textos son lo de menos, digo, no cualquiera. El texto debe ser lo que yo quiero comunicar, por principio de cuenta. Entonces, saber cómo comunicarlos. Yo, por ejemplo, en una ocasión monté, había visto una puesta de una obra de teatro en México. Entonces la vi y me gustó, el texto me gustaba mucho, pero había una parte, se llamaba Atlántida la obra. Se supone que en esa época hubo una mujer de la calle que vivía de bailando, cantando, ¿verdad? Lo que dijéramos, era una prostituta. Entonces para ella era su vida. Entonces llega un momento en que llega
un gran tormentón, ¿verdad? Como los que van a estar llegando aquí a Guadalajara. Entonces se inundaba todo y decía, flotando veíamos patos, puercos, patos, objetos, ¿verdad? Que los veía. Y entonces dije, eso no es teatral, eso es cinematográfico, porque es la imagen. Entonces, en teatro se maneja la voz y más que la imagen, o el texto. Entonces, ¿cómo voy a poner ese teatro solamente que lo filme? O sea, para filmar, pues sí lo hago, pero en teatro voy a llenar. Porque hay autores que lo quisieron hacer real, que ponían una pila de agua y se bañaban ahí los actores. Entonces se veía falso toda esa idea. Entonces, Félix Vargas me hizo la escenografía. Entonces, pues, dice, vamos a hacerlo con lo que tenga. Con rejas de jitomatero, vamos a hacer la escenografía, ponerla. Cuando hay la destrucción que se les viene encima todo, o sea, de destrucción, lo tumbamos. Y entonces, pues bueno, ahí va. Y entonces, tráete esta tela. Y compraba las telas y las empezaba a destrozar. Dije, ay, me está destrozando la tela. Y ay, me la está destrozando. Pues dije, ni hablar, que ya no me va a servir. Pero sí me sirvió para aprender que esas telas servían como agua flotando. Y de ahí, abajo de esas telas, surgía la cabeza de alguien o sacaban algo, un personaje. Entonces aprendí mucho eso, ¿verdad? De que el realismo es más importante y la improvisación y la técnica es lo más importante. Sobre todo, ¿qué quiero decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Y cómo se lo voy a decir? En la vida teatral, yo he procurado tomar un concepto que dice, viva el teatro viendo teatro, porque el teatro es un arte integrador de todas las artes. Entonces, por él aprendemos mucho, es nuestro gran maestro. Y sobre todo un teatro clásico que nos ayuda a agarrar las técnicas en todos sus aspectos. Pepe Soler, para mí fue un maestro el verle todas sus obras que montaba. Y un día le pregunté a Pepe Soler, maestro, yo quiero saber cómo era el vestuario de Edipo Rey. Dice, ¿para qué? Pues para saber, dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿No? O sea, mostrar cómo, si quieres caer en un arcaísmo, vas a encontrar que una edificación es muy primitiva, es muy áspera y a veces no muy agradable para el público. Si quieres demostrar la belleza de esto, lo traes más para acá y transforma la escenografía en un aspecto más moderno que se dé cuenta que es antiguo, pero ya adaptado a un público. Y si quieres hacerte todavía a poner algo donde quieres divertir al público, entonces dio el lujo de montar una tragedia griega donde los personajes salían con penachos de pluma por todos los lados, abanicos. El texto era el mismo, pero la transformación era divertimento hacia un público y la gente se divertía y al mismo tiempo el texto era lo que les daba. Entonces creo que lo más importante en una obra de teatro es qué es lo que quiero transmitir al público, cuál es mi mensaje. Entonces tengo que ser selectivo de ese lenguaje, lo voy a adaptar al público de mi actualidad para que sí le llegue, sí le quede el mensaje. Y entonces, si no hay qué es lo que quiero decir al público, no sirve, no es teatro. Recuerdo un montaje que hizo Francisco
Rea González sobre espectros de Ibsen, donde la actriz Mae García estaba sentada. Nosotros en ese tiempo no había dinero y la iluminación, porque era en artes plásticas, no había dinero, no teníamos una iluminación completa, sino que agarramos de esos focos, ¿verdad?, de chicharroneros que ponen, hacíamos unos conos a distancia para que la luz no se fuera, y al final poníamos unas gelatinas, o sea, papel transparente, ámbar, azul o rojo, y con eso manejamos. Entonces estaba la actriz sentada y no sé por qué se descolgó y se cayó todo el aparato. Ella no se admiró, simplemente agarró los objetos, el papel, siguió platicando, los acomodó, los puso ahí y siguió trabajando. Entonces ahí es donde vemos que la técnica es muy importante para lograr comunicarnos y que debe ser siempre estar improvisando, ¿verdad?, para dar una naturalidad que no distraiga al público. Entonces Willy Aldrete montó una obra que se llamó Las sillas de Ionesco. Entonces yo no quería salir, pero como era parte del grupo tenía que actuar. Entonces había el orador que no salía hasta el final de la obra. Dije, bueno, así me la pachangueo. Entonces dábamos las funciones. Entonces me daba cuenta que Willy repartía en la universidad un montonal de boletos. Al llegar, teatro lleno. Entonces, como yo salía hasta el final, me iba a los camerinos a descansar libremente. Cuando yo salí a escena, el teatro estaba una tercera parte. El público se fue. Y así todas las funciones. No, pues cada vez. Dijo, esto no sirve para nada. Entonces, iban compañeros que yo invitaba, dice, ¿para qué me invitas si no sales? Dice, es que yo salgo al final, uy, pues la gente se fue, pues yo también me fui. Entonces, cuando entré, al llegar, yo era el orador, el que sabía la verdad. Entonces los dos personajes, lo hacía Andrés Moreno, la actriz ahorita en este momento se me olvida su nombre, eran una formidable actuación la que yo les veía. A veces pues veía un ratito y me iba. Entonces una vivencia que llevaba y decía, nunca tuve un hijo. Dice, el hijo que tuve se me murió. Ay, me hubiera gustado tener un hijo. Ah, no, pero este que viene, él es el que tiene la verdad. Él va a decir cómo es la vida, cuál es nuestra vida. Entonces me estaba mencionando a mí, ¿verdad?, que yo era el que iba a llegar. Entonces la gente estaba esperando a ese tipo que no aparecía, pero que tenía la verdad. Entonces me estaban convenciendo la vivencia de los dos personajes de cómo sufrieron para que ese hijo siguiera la vida normalmente. Entonces quedaba asombrado, ¿verdad? Entonces, porque un día Andrés Moreno se equivocaba y decía una cosa y a veces decía otra cosa y ya está. Entonces dije, pues es un absurdo, ¿verdad? Puede hablar lo que quieran y es teatro, pero no, era parte de la vida, porque a veces es el consciente, inconsciente, subconsciente que nos lleva. Entonces empecé a aprender eso. Entonces la última función fue tan buena la actuación de los dos que cuando yo entré hubo un silencio completo. Caminaba por el escenario, me iba lentamente, yo viendo al público, toda la gente se reía. Entonces iba despacio, 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 despacio,
llegaba al centro. Entonces el podio estaba al fondo. Entonces mecánicamente tenía que ir caminando, subiendo gradas que no existían. Llegaba ahí, giraba lentamente, era un silencio rotundo. Entonces decía ¡oh! Un sonido gutural y la gente se quedaba así. Después daba las gracias y tenía que bajar las escaleras, entonces tenía que ir agachándome, y ese día sonaron unos aplausos atronadores. La hicimos en un concurso. En ese concurso el jurado me consideró como el mejor actor de cuadro, pero yo no sabía. Entonces estaba el diario de un loco, era Carlos Sancira, iba a estar presente en esa función. Dice, pero yo tengo que hablar. Entonces, cuando terminó la obra teníamos que salir. Y entonces se sienta los dos personajes se sientan ahí y pues como estaban inclinados y yo salía de ella, me quedé sentado allá. Y empieza a decir, estos dos gran actores. Y entonces yo dije, pues somos tres. Y me fui empequeñeciendo, ¿verdad? Y entonces dice, sobre todo la magistral actuación del profesor Gabriel Gutiérrez. Y dije, caray, y todos se dieron cuenta. Entonces, ese fue el primer premio. Fue mi gran experiencia de un teatro, porque es vivir la vida. Una persona que hace teatro toda su vida, así sea anciano, decrépito, es válido lo que está haciendo. Y así anciano sigue aprendiendo de la vida. Y entonces, si soy joven, me está vitalizando. Si soy más anciano, me está haciendo aceptarme. El ya estar decrépito, vivir y quizá con los recuerdos y decir todavía lo que hago vale la pena. Así, con mi impotencia puede valer la pena. Entonces, creo que el actor, en la Universidad de Guadalajara me tocó ver eso, donde había unos ancianos. Entonces metieron ancianos. Y entonces se subían a sillas de ruedas y como ahí todo estaba al tiempo, pues en sillas de ruedas había una parte bailable y ellos bailaban con las sillas de ruedas porque no podían parar. Entonces en esas sillas de ruedas seguían en el contexto de la obra, aún a la ancianidad. Entonces el teatro nos da vida, toda la vida, y aceptarnos con la edad que tengamos. Porque queremos comunicar, sobre todo, no soy yo, somos todos y todos somos que valemos. No valemos los pobrecitos, no valemos los ricos, valemos todos. Entonces, en un país debemos convivir con todos. Llámenle fifí, llámenle como esto, esos apodos no sirven. Porque todos somos México.